Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Principales, emergencias atendidas y cuál es el resultado que se puede tener en términos porcentuales Mire, de lo que ha sido sí, las emergencias, ¿no?, en este periodo. Claro, sí, por supuesto. Yo diría que en términos porcentuales, en principio hemos tenido un plan muy, pero muy efectivo. Ha sido, diría yo, muy exitoso en algunos rubros, en otros pues siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de salvamento acuático, al final cerramos el día 6. Cerramos el día 6 con 68 rescates acuáticos. De estos, 23 han sido simples, 14 adultos, 9 menores, ¿verdad? Está llamando mucho la atención el hecho de que sean los adultos los que de repente son los que más se están aventurando a adentrarse al mar en horas que no son las más aptas, y respetando de repente las recomendaciones que se dan. Rescates profundos, le cuento que tuvimos 45, otra vez 34 adultos y 11 menores de edad. En playas públicas donde hemos tenido presencia de la unidad de guardavidas o donde tenemos digamos, destacados a estos talentos humanos, afortunadamente no se ha registrado ni una tan sola víctima ni un fallecimiento. Sin embargo, debo comentarle que sí tenemos 4 fallecidos en sitios privados. Uno que murió en el lago de Ilopango, otro en la laguna de Chanmico. En estos dos casos, lamentablemente, estuvo involucrado la ingesta de bebidas alcohólicas, un hecho muy, pero muy lamentable, y creo que es momento también propicio para recordar que hay momentos en los que definitivamente no deberíamos adentrarnos, sobre todo en lugares donde no son los más propicios para hacer actividades de natación, ¿verdad? Estoy hablando de lugares tanto en lagos, ríos o lagunas que no tienen las condiciones más óptimas para hacer este tipo de turismo. También tuvimos el fallecimiento de una persona, una ciudadana guatemalteca de 29 años, infortunadamente en un rancho privado. Esto sucedió en Playa Dorada. Y en el Río Grande. Una guatemalteca, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Se acompañaba de un extranjero también. Sí, también. Eran dos personas, un ciudadano norteamericano y una ciudadana guatemalteca. No es un lugar en el que nosotros no tenemos presencia de guardavidas por ser, digamos, una zona de Playa Dorada, exactamente, por ser una zona de ranchos privados. Sin embargo, se pudo asistir en el preciso momento que se corrió o se hizo el llamado de auxilio. Se salvó el ciudadano norteamericano, pero infortunadamente pues con la señora ya fue un poco difícil y lamentablemente falleció, ¿verdad? Todavía hay un fallecido más, un caballero que murió, un joven de 19 años, básicamente en el Río Grande de San Miguel. Nosotros, don Ernesto, hemos venido reiterando que en los ríos, sobre todo el río Lempa, el Río Grande de San Miguel, el río Jiboa, cuando, al menos en la época invernal, no son los lugares más propicios para hacer este tipo de actividades. Tienen un caudal muy, pero muy importante. Hemos tenido, bueno, ustedes más que nadie le han estado dando seguimiento. Llevamos ya un poco más de 1.400 milímetros de lluvia en lo que va de la época invernal. Eso significa mucha pluviometría, mucha agua, sí, claro, que se está colectando o está llegando a los ríos a través de los diferentes colectores de las cuencas altas. Entonces, ¿qué significa? Que sí o sí vamos a tener caudales muy importantes. No es el lugar más propicio. Quiero comentarle que los lugares en los que más han predominado los rescates han sido Garita Palmera, San Diego, La Puntilla, San Blas, el Majagual, Los Blancos y Misata. En el Majagual quiero comentarle que en algún momento estimamos que tuvimos alrededor de unas entre 1.500 y 1.700 personas. Esa es una afluencia muy, pero muy importante. Sí. Aunque obviamente, de acuerdo a las estadísticas que ayer presentaba la señora ministra de Turismo, el top número 1 ha sido Cibarland, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos venido observando algo. Pareciera que en este periodo vacacional, en todo lo largo del año, hay que recordar que tenemos 3, ¿verdad? Más algunos feriados
que coinciden con el fin de semana y se convierten en un fin de semana largo. Pero, por ejemplo, en Semana Santa, el periodo vacacional de fin de año, pareciera que la mayor parte de las personas del área metropolitana deciden hacer turismo en el interior del país o en las playas más cercanas. En este periodo vacacional pareciera que sucede lo contrario, porque todo el mundo quiere venir a las ruedas. Más a las actividades recreativas. Exactamente. El campo de la feria. Exactamente, sí. Y las playas obviamente ahí están, pero lo cierto es que hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿Sí existe algún tipo de señalización, banderines que en otras sí. De playas que en algún momento representan mayor peligrosidad, ¿no? Sí, el tipo de oleaje o el tipo de mareas que son frecuentes? Exacto. En el caso de Playa Dorada, entiendo bastante, es una playa muy abierta y donde se pueden ver corrientes muy frecuentes. Exactamente. Y de hecho, Ernesto, mire, toda la costa salvadoreña, toda la costa y todas las costas del mundo. Sí. De tenerle respeto. Exactamente. Todas las playas del mundo suelen tener las famosas corrientes de retorno, ¿verdad? Y a esto le podíamos agregar que hay periodos en el mes, 2, 3, 4 días, que se suele tener el fenómeno de mareas extraordinarias, que obviamente eso tiene que ver pues con la gravedad, con el efecto que la luna ejerce sobre la Tierra, y podríamos seguir hablando de términos técnicos, pero realmente lo que sucede es que hay precisos momentos durante el día que no son los más adecuados para poder adentrarse al mar. Sí tenemos un sistema de banderines, tenemos, por ejemplo, y hemos venido reiterando durante todo el periodo vacacional, si usted observa un banderín de color verde, ese es el momento más propicio de hacer actividades digamos, de turismo en el mar, siempre y cuando respetando las recomendaciones que les damos, acatando las recomendaciones, mejor dicho. La más importante es no dejar que el agua suba más arriba de la cintura. Tenemos el banderín rojo que definitivamente ese no es el preciso momento para adentrarse al mar, ¿verdad? El banderín negro que determina que la playa está clausurada, y tenemos un banderín que es blanco y amarillo, que eso significa que en ese preciso momento, don Ernesto, podríamos tener presencia de medusas. Y le cuento que tuvimos al menos 2 casos. Hubo un día, el día 4 en la playa San Blas y el día 6 en la playa del Espino. Presencia de medusas. De medusas. Entonces, en esos precisos momentos, o mejor dicho, cada vez que usted vea ondeando un banderín de color blanco y amarillo, significa que hay presencia de medusas. ¿Por qué no deben adentrarse? Si no hay problemas, si usted no tiene problemas alérgicos críticos que pueden llevarle hasta tener un broncoespasmo agudo y posteriormente un paro respiratorio, está bien, aventúrese, pero lo ideal es que no lo haga, y por eso el banderín. Pero, por ejemplo, hay personas que son hiperalérgicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el preciso momento que tienen contacto con una medusa, los lugareños le dicen el chichicaste del mar, ¿verdad? En el entendido que el chichicaste es esta planta tan tóxica que podemos encontrar en el campo. Entonces, puede dejar una descarga de toxinas en el cuerpo que al final podría generar un broncoespasmo muy agudo. Ese es el sistema de banderines que más o menos manejamos. ¿Por qué razón sigue siendo, no sé si alta o preocupante, el tema de las estadísticas de personas o de accidentes de tránsito en México? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿cuál es la valoración y el balance? Sí, claro. Bueno, ayer en el cierre, digamos, oficial del periodo vacacional o del plan que ha tenido como objetivo general desarrollar todas estas acciones operativas en el marco de la vacación agostina, decía el viceministro de Transporte, y bueno, los números lo dicen también, realmente lo que hemos tenido es un 14% más en cuanto a la accidentabilidad vial. Estamos hablando que en el 2023 fueron 291 accidentes y ahora hemos tenido 333.
Infortunadamente, don Ernesto, las causas siguen siendo exactamente las mismas de siempre. Abuso en la velocidad. Vea usted el caso, por ejemplo, de este accidente que sucedió en el Boulevard de los Próceres, el Boulevard de los Próceres. Una persona manejando totalmente, diría yo, o sin considerar ninguna normativa vial. O sea, produjo 2 muertes en ese impacto, lesiones pero muy críticas en otra persona, que básicamente... el paso del Jaguar, creo, ¿no? Exactamente, que básicamente... sí, exactamente, sí. Parece que fue en los Próceres, en los Próceres, sí. Próceres y la calle que va de la avenida de la UFG, ¿no? Exactamente. No sé Próceres y 55 creo que es esa. Entonces, muy lamentable. Entonces, infortunadamente le decía, las causas siguen siendo las mismas: abuso de la velocidad. En algunos casos, básicamente se tuvieron 2 hechos en los que lamentablemente personas manejando en estado de ebriedad ocasionaron la muerte de 2 niños, le cuento, de 2 niños, una persona que impactó en la parte de atrás de un vehículo. Y por supuesto también la distracción al volante, que ha sido, diría yo, muy relevante en cuanto a la ocurrencia de accidentes. En el tema de los lesionados por accidentes de tránsito, tenemos un 20% más, una diferencia de 34. En el 2023, en este mismo periodo, se tuvieron 166 y ahora se registraron 200 lesionados. Los fallecidos fueron 16, 3 más. Estamos hablando que en comparación con los 13 que se tuvo el año pasado, estamos hablando de un 23% más. Y por supuesto, fueron 56 personas las que se detuvieron por conducción peligrosa. Indudablemente tenemos que hacer un trabajo más incisivo en cuanto a las personas que están infringiendo la ley. Pero un modelo educativo, pero también coercitivo, porque definitivamente no aprendemos con las buenas, como decimos a buen salvadoreño, nos cuesta. Tal cual lo decía el amigo televidente también. Hay una pregunta bien interesante que formulaba un televidente ahí, quiero colocarla de nuevo en perspectiva, de imagen para que veamos lo que dice. Ernesto, buenos días. Saludos. ¿Se logrará con educación y no con multas el respeto a las leyes de tránsito? ¿Cuál es la opinión? Ahí está. Definitivamente. Concatenada lo que estaba planteando. Definitivamente, y yo creo que hay que reconocer que al menos en los últimos 5 años se ha hecho un trabajo muy importante con el CONACEVI, con la Comisión Nacional de Educación Vial. Para el amigo televidente, interesante opinión y pregunta también. Quisiera comentarle que el CONACEVI no solamente a nivel nacional está haciendo o disponiendo de todo lo necesario para generar una cultura de prevención en la conducción temeraria, porque al final todo eso es conducción temeraria. Las personas que van con su teléfono, yo he tenido la oportunidad de ver personas que hasta van escribiendo sin tomar el volante. Entonces, esa es una total falta diría yo, de tino al conducir un vehículo automotor. A eso agreguémosle que van respondiendo una llamada, van cambiando el dial del radio, etcétera. Entonces, indudablemente eso solo se va a quitar en la medida en que todos nos eduquemos, nos adquiramos esa responsabilidad que es necesario tener al conducir un vehículo automotor. Insisto, y respondiendo a la pregunta del amigo, existe el CONACEVI, la Comisión Nacional de Educación Vial. También están los CODECEVI, los comités departamentales de educación vial. Se está incidiendo mucho en la educación básica, porque definitivamente, y hay que valorar algo, don Ernesto, mire, las personas que ya se acostumbraron o que aprendieron a manejar, bueno, le comento que hace muchos años, diría yo, transportándome en un microbús del transporte público, vimos que, y todos los que íbamos en ese momento en el microbús, vimos que la persona que iba conduciendo el microbús tenía demasiados desaciertos al manejar.
Y hasta que nos dimos cuenta que el que iba a la par de él diciéndole lo que tenía que hacer era el verdadero motorista del microbús. El otro era un aprendiz. El otro era el cobrador, como antes se manejaba la figura del cobrador, ¿verdad? El cobrador que iba manejando. Enseñándole a manejar. Exactamente. Yo vivía en Colón hasta allá por el año, hasta hace unos 7, 8 años, en el municipio de Colón. Entonces, el último bus que salía de Santa Tecla para el Cantón Lourdes del municipio de Colón salía a las 10 de la noche. A esa hora, imagine usted. Entonces, de verdad que es una total irresponsabilidad. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Pensemos que esta persona al final aprendió a manejar. Aprendió a manejar como dicen, ¿verdad? De la mano del peor profesor que pudo haber tenido en ese momento. Esa persona realmente hacerle tomar conciencia de que debe respetar la normativa vial, indudablemente debe pasar por un proceso de educación muy, pero muy incisivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la apuesta actual? Los niños, ¿verdad? Los jóvenes, los que llegan a las escuelas, los que ahora mismo están en ese proceso de aprendizaje o enseñanza-aprendizaje de conducir. El punto es que los números lo que nos dicen es que ha habido una irresponsabilidad de muchas personas. Se han detenido, creo que el top número 1 de los conductores por conducción peligrosa, o los detenidos por conducción peligrosa, perdón, creo que fue arriba de 500 mililitros de alcohol en sangre. Entonces, de verdad que esa es una total irresponsabilidad. A ver, es interesante porque ya el tiempo se nos está agotando para culminar nuestro espacio de opinión. ¿Qué experiencia nos deja este nuevo, digamos, cada periodo vacacional? Sí. Siempre tiende a dejar una lección, tanto para nosotros como también para ustedes como autoridades, ¿no? Claro. Que se conjuntan para poder de alguna manera mancomunar esfuerzos, estrategias. ¿Qué experiencia nos deja? Bueno, interesante pregunta, y de hecho le cuento, cada vez que nosotros ejecutamos un plan en algún periodo vacacional, o ahora por ejemplo estamos ejecutando el plan invernal que obviamente termina a finales de octubre, principios de noviembre, ¿verdad? En el preciso momento que la Dirección de Observatorio de Amenazas dice paró ya de llover. Pero ¿cuál es el punto? Todo plan tiene un cierre operativo que en este caso fue las 0 horas del día 7 de agosto, ¿verdad? A partir de ahí empieza el cierre administrativo, que número 1 fue la presentación final de los datos ayer. Número 2, ahora mismo los equipos operativos entran en un proceso de evaluación del plan. Entonces, a fin de su pregunta, ¿qué lecciones nos deja? Bueno, número 1, hay que considerar una buena cantidad de lugares que ahora mismo se están convirtiendo en destinos turísticos. Eso significa que en el corto y mediano plazo habrá muchas más necesidades de recursos. Estamos teniendo un desarrollo muy, pero muy importante, y voy a mencionar una playa en específico, Punta Mangos en Usulután. Punta Mangos está teniendo un desarrollo muy, pero muy importante. Como esa, hay otras lecciones como, por ejemplo, definitivamente el tema de la accidentabilidad vial. Hay que considerar indudablemente mucho más controles vehiculares, incluso en algún momento en el inicio, en la parte media y en el fin de las carreteras más importantes, las que van hacia los lagos, las playas y todas esas. Y ahí pues otra serie de cosas que indudablemente saldrán en la evaluación del plan, que como le decía, ahora mismo inicia ya la ejecución. Bueno, el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerle, Luis Amaya, por habernos dado el balance, recalcando y haciendo énfasis precisamente sobre la necesidad de capitalizar cada uno desde su propia, digamos, experiencia, desde su propia, digamos, situación que vivió. Definitivamente. ¿Verdad? La forma en cómo mejorar situaciones que nos permitan en un periodo vacacional actuar de la mejor manera y evitar engrosar estadísticas lamentables de emergencia. Indudablemente, don Ernesto, indudablemente. Hay un elemento muy importante que yo creo que todos tenemos que asumir, y es la responsabilidad de procurarnos un entorno seguro para nosotros mismos. Yo siempre le he dicho, el tema de la protección civil empieza por qué hace cada individuo, qué hace Luis Amaya para asegurarse un entorno seguro, perdone la redundancia,
¿Y qué hago para que mi círculo familiar y mi comunidad también procuren un entorno seguro? Entonces, en la medida en que nosotros aceptamos esa responsabilidad, pues indudablemente las cosas funcionarán de mejor manera, ¿verdad? Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.